Bueno, muy bien. Esta presentación que pueden encontrar en la plataforma, en la Moodle, la unidad número 2, la presentación con respecto a la circunferencia. Vamos a darle una mirada a la circunferencia desde esa parte analítica, como les contaba. Aquí hay unos conceptos que ya vimos de la circunferencia en la unidad número 1, pero un análisis muy desde eh, desde la geometría plana, ¿cierto? Como sus elementos, sus conceptos. Aquí la vamos a ver desde la geometría analítica. De todas maneras, por aquí hay unos elementos de la circunferencia que hacen parte de la construcción de sus ecuaciones y de sus gráficos, que es muy bueno que tengamos muy presentes. La circunferencia es una figura que es muy común en nuestra cotidianidad. Por todo el tiempo estamos viendo circunferencias en muchos ejemplos de la vida cotidiana, entonces no es ajena estos conceptos. Pues sabemos todos que es un radio, una circunferencia. De hecho, por eso se le llama radio a las llantas de la bicicleta, los radios, porque pues, cumplen esa función de ser una línea que une el centro con uno de los puntos. El diámetro, que son 2 radios, y el arco, que precisamente es el que forman 2 radios, cualquiera que seleccionamos, y esto que se forma acá es el arco, ¿cierto? Bueno, aquí vamos a ver otros elementos. La circunferencia es una curva formada por el conjunto de los puntos del plano, tales que su distancia a un punto fijo C, llamado centro, es una constante positiva fija R mayor que 0. El radio es una distancia, por eso es mayor que 0. Dicha constante positiva R se denomina el radio de la circunferencia. Para construir una circunferencia podemos proceder como se indica en la figura. Bueno, por aquí están utilizando un lápiz, un compás, bueno, cualquiera de nuestros instrumentos de la geometría, de tal manera que podamos utilizar la elaboración de la circunferencia con base en su radio y su centro. Como les contaba ahorita, vamos a hacer un análisis analítico de la circunferencia y para eso requerimos entonces conocer la ecuación de la circunferencia. Para la ecuación de la circunferencia vamos a retomar una de las fórmulas que veíamos en la unidad, en la clase pasada, la de distancia entre dos puntos. Recuerdan que hicimos un ejercicio de distancia de un punto a la recta, pero simultáneamente les contaba que podemos también calcular la distancia que hay entre dos puntos en una recta. Yo tengo el punto A y el punto B, este es de coordenadas x2, y2, y este es de coordenadas x1, y1. Y si yo quiero calcular la distancia que hay desde dos puntos, o sea, desde A hasta B, precisamente utilizamos esta fórmula que vemos por acá. x2 menos x1, o sea, la resta de las componentes en x, más la resta de las componentes en y al cuadrado, y dentro de una raíz. Les cuento que esto es, pues, en el fondo, el teorema de Pitágoras, porque cuando yo voy a calcular, voy a utilizar esta línea recta de acá. Si yo voy a calcular la distancia entre estos dos puntos A y B, lo que hacemos es trazar un triángulo rectángulo, ¿sí? Digamos que este es x2, que este es x1, y entonces si por acá tenemos el plano, entonces vamos a decir que este es y1, que este es y2. Entonces observen que aquí rápidamente, que este lado del triángulo es y2 menos y1 y que este lado del triángulo es x2 menos x1. Y por acá se está formando un ángulo recto. Es que necesitamos hallar en este triangulito que se ve por acá pequeño, la hipotenusa. Esta hipotenusa es la distancia que hay del punto A al punto B. Entonces la geometría nos ha enseñado que para calcular la hipotenusa utilizamos hipotenusa al cuadrado es igual a los catetos al cuadrado, la suma de los catetos al cuadrado. ¿Quiénes son los catetos? Este puede ser el cateto 1, este puede ser el cateto 2. No importa el orden, ¿no? Entonces me quedaría un cateto al cuadrado, o sea, x2 menos x1 al cuadrado, y el otro cateto sería, verlo por acá, y2 menos y1. Digo que no importa el orden, porque están sumando, la suma es conmutativa. Si yo saco raíz cuadrada, o sea, quedamos que la distancia de A a B se llama h, pero es la misma d, o sea que esta distancia es la misma h.
Si sacamos raíz cuadrada a ambos lados, entonces obtenemos esta fórmula de acá. Les contaba la clase pasada que la fórmula de distancia entre dos puntos la vamos a utilizar mucho en estas cónicas. De hecho, es la base de la elaboración de las ecuaciones de la circunferencia, de la parábola, de la elipse y de la hipérbola. Entonces, tenerla muy claro, que es la fórmula de distancia entre dos puntos A y B, que es el teorema de Pitágoras, porque se forma un triángulo rectángulo. ¿Y cómo la aplicamos a la circunferencia? Pues vamos a analizar qué es lo que está pasando. Tenemos esta circunferencia y un punto cualquiera. ¿Cuántos puntos podemos trazar en esta circunferencia? Pues infinitos, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que este es el punto XY, cualquiera, coordenada. Profe, o sea que uno, descubriendo la longitud del radio, descubre el área, ¿o qué? No, a ver, son dos conceptos diferentes. Recuerda que tenemos área de la circunferencia, que es pi por radio al cuadrado, y longitud del círculo, ¿cierto? Aquí longitud, que es pi por radio. Pero estos son conceptos como en la geometría plana. Acá lo que vamos, esto lo veíamos en la unidad pasada. Acá lo que vamos a hacer es buscarnos una ecuación que nos ayude a encontrar la ecuación analítica de la circunferencia, ¿cierto? Y vamos a basarnos en la fórmula de distancia entre dos puntos, ¿listo? Para que tengas en cuenta que son dos conceptos diferentes. Todos le aplican a la circunferencia, pero aquí vamos a la parte analítica, ¿listo? Entonces, aquí hay dos escenarios. Un escenario es la circunferencia con centro en el origen. Y también yo saco por acá una reglita. Un escenario es la circunferencia con centro en el origen. Y el otro escenario es una circunferencia con centro diferente al origen. Vamos al primero. Vamos a suponer que esta circunferencia tiene centro en el origen. Listo. O sea que este es el sistema cartesiano, el eje Y, el eje X. ¿Sí? Este es el centro, comúnmente en la mayor parte de las referencias bibliográficas al centro se le llama HK, pero ustedes se pueden encontrar otro texto de geometría, un video de YouTube, etcétera, que le den otros nombres. Pero es muy común el HK para hablar del centro de la circunferencia. Entonces escogemos un punto cualquiera. Bueno, por aquí hay un punto, cualquiera que yo escoja. Por ejemplo, si escojo este otro, cualquier punto del centro a la circunferencia obviamente va a ser el radio, ¿sí? Si este punto tiene como coordenadas x, y, el radio, ¿qué es el radio? Es la distancia que hay desde el centro a ese punto. O sea, este radio es la distancia del centro a P, de C a P. Y ya tenemos una fórmula también de la geometría para hallar distancia entre dos puntos. Entonces, podemos aplicar, voy a hacerlo por acá arribita para que no le perdamos como el hilo a lo que estoy explicando. Vamos a aplicar esta fórmula entre estos dos, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que este es x1, y1. Vamos a decir que este es x1, y1 y vamos a decir que este es x2, y2. Porque si yo necesito hallar la distancia entre dos puntos, necesito saber quién es x1, y1 y quién es x2, y2. Pues lo nombré así, pero lo pude haber nombrado también en forma inversa. Entonces, si vamos a hallar la distancia que hay del origen, del centro mejor. Si vamos a hallar la distancia, yo limpio un poquitico acá mejor. Si vamos a hallar la distancia que hay del centro de la circunferencia a un punto cualquiera, voy a dibujar otro por acá, cualquiera, es que con cualquiera se cumple, ¿cierto? Este es el radio y este es el punto P de coordenadas x. Si yo voy a hallar este R, estoy hallando una distancia, como les decía ahorita, entonces tengo que decir que alguna de las dos coordenadas es x1, y1 y que la otra va a ser x2, y2. Entonces voy a hallar la distancia que hay del centro a ese punto P, del centro a este punto P, que no es otra cosa que el radio, ¿cierto? Voy a aplicar esta. Les voy a decir raíz cuadrada de
x2 menos x1. Ah, bueno. ¿Quién es x2? x2 es x. Menos x1. Y dijimos que x era h. Esto está al cuadrado. Al cuadrado. ¿Qué sigue? El más y2. Vamos a darnos cuenta que y2 es y. ¿Qué sigue? Un menos y1. Y hemos dicho que y1 es k. Y esto está al cuadrado. ¿Sí? Entonces observen que esta fórmula... Sí, dime. No se ve bien, está muy pequeño. ¿Está muy pequeño que la diapositiva? Sí. ¿Te pasa a ti o le pasa a todos? De pronto es que tienes mal configurada tu pantalla. Yo la tengo aquí maximizada. ¿O estás viendo desde el celular? Yo veo No. pequeños en estas ecuaciones que hay ahí un poquitico, pero es medio legible, pues yo lo veo bien. Las ecuaciones se ven bien, lo que pasa es que también depende mucho del tamaño de la pantalla. Ah, ok, entonces de pronto tu Y configuración... yo en medio de gatón, entonces no sé. Sí, no, yo aquí lo tengo maximizado del todo, como siempre, cuando les dicto la clase. Muy bien, entonces observen que acabamos de concluir. Que r igual a raíz de x menos h al cuadrado, o sea, acabamos de aplicar esta fórmula de distancia. Y mírenla por acá. Ah, pero es que aquí no tiene raíz, pero es que es lo mismo, ¿cierto? Lo que pasa es que aquí la r está al cuadrado y acá no. Y yo saco raíz acá y raíz acá, pues vuelve y me queda esta de arriba, ¿cierto? Conclusión. Esta que tengo por acá es la ecuación de la circunferencia. Voy a escribirla por aquí más grandecita. O sea, r al cuadrado es igual a x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado. Esa es la ecuación de la circunferencia, para que la tengan en su lista de fórmulas. Sin embargo, ahí también en Moodle, enseguida se los muestro, hay un archivo que se llama resumen de cónicas. Y ahí está el resumen de todas las cónicas en cada, son 4 páginas, son 4 cónicas. La primera página es la circunferencia, la segunda es la elipse, la parábola, la tercera es la elipse y la última es la hipérbola. Pero igual yo se las voy mostrando por acá, de dónde salen, porque bueno, se trata de tener unas fórmulas ahí, por lo menos que sepamos cuál es su origen. Acabamos de concluir que la ecuación de la circunferencia no es más que una fórmula de distancia entre dos puntos. Pero ¿qué pasa en el escenario que les acabo de contar? ¿Qué pasa en el escenario donde el centro es el origen? O sea que ya centro no sería HK, sino que sería 0,0, ¿cierto? Porque este es el origen del plano cartesiano. Es decir, HK, o sea que H va a ser 0 y K va a ser 0. Si H vale 0, lo reemplazo en esta fórmula, y si K vale 0, lo reemplazo en esta fórmula, ¿qué nos va a quedar? R a la 2 es igual a X a la 2 más Y a la 2. Entonces, de una vez hemos construido dos ecuaciones. Llamemos esta la número 1. ¿Esta es quién? Ecuación de la circunferencia con centro en el origen. Y esta de acá es ecuación de la circunferencia con centro diferente al origen. No se preocupen si de pronto lo ven ahí muy tachado, porque aquí más adelante lo vamos a ver otra vez en detalle. Quería contarles de dónde sale. Bueno, Profe, ¿se puede volver un momentico? Yo tomo un pantallazo así rápido, por favor. Sí, señor, claro. Me dices cuánto. Listo, profe, muchísimas gracias. Dale, con gusto. Bueno, entonces, este cuadrito de acá no me voy a detener mucho, porque ustedes saben que en este curso tenemos que priorizar las definiciones más importantes o más utilizadas, pero les quiero contar, ¿qué se hace en este cuadrito? Bueno, ya quedamos... Señor. O sea que el origen viene siendo las coordenadas 0,0. Claro, pero entonces recuerda que les acabo de decir que hay o sea, la circunferencia la vamos a dividir en dos partes. Una, si el centro es el origen. Listo, y mira la ecuación. Y otra, si el centro es diferente al origen. ¿Sí? Listo. Que sería esta segunda ecuación. Entonces, vamos a quedarnos inicialmente con el centro en el origen. Resulta que la ecuación
esta que acabamos de demostrar a partir de la distancia entre dos puntos, esta ecuación, si la desarrollamos, no me voy a quedar mucho, pero quiero contarles que esto es una álgebra. Producto notable, un binomio al cuadrado, el primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, por acá también, ¿cierto? Bueno, después de simplificar, de agrupar, obtenemos esta ecuación, que es la ecuación general de la circunferencia. Les cuento que no le estoy dedicando mucho tiempo porque la aplicación que tenemos en esta unidad es con la ecuación cuyo centro es diferente al origen y esta, mírenla por acá, con la ecuación de la circunferencia cuyo centro es el origen. Ahora, cuando estemos viendo el resumen de las cónicas, quiero mostrarles cómo esta fórmula que acabo de encerrar acá es exactamente la misma para la elipse, para la hipérbola y para la parábola. Digo la misma en su presentación, pero se van a diferenciar en los signos, se van a diferenciar en los coeficientes de X y Y, lo vamos a ir viendo cada vez que vamos viendo las cónicas. Por el momento les quiero contar que si nos encontramos una ecuación de estas y no sabemos si es una circunferencia, una parábola, una elipse, ¿cómo sabemos que esto es una circunferencia? Muy fácil. Los coeficientes de X y de Y son iguales y están separados por un signo más. ¿Listo? Entonces pueden encontrar que esto sea un 2 y esto sea un 2, o un 4 y un 4, ¿cierto? Para que sea una circunferencia, los coeficientes tienen que ser iguales. Y estar sumando, o de signo igual mejor. O sea, coeficientes iguales con signito. Cuando el centro de la circunferencia es el origen del sistema de coordenadas cartesianas, es decir, si 0 es 0, la ecuación anterior se simplifica y obtenemos esta. Se había hecho que numeráramos esta como la 1 y la otra como la 2. Bueno, en esta diapositiva están unas definiciones que ya habíamos contemplado en la unidad anterior, para que les den una mirada. Tema de qué es el centro, el radio, que esto es un arco, que esto es una cuerda, que el diámetro me divide la circunferencia en dos semicircunferencias, ¿cierto? Son definiciones para que nos vayamos apropiando de este lenguaje propio de la geometría. Cuando una recta es tangente a una circunferencia, cuando la toca solo en un punto, cuando una recta es secante a una circunferencia, cuando la corta en dos puntos, ¿cierto? En la unidad pasada vimos el concepto de recta tangente y vimos el concepto de recta secante. El concepto de recta tangente está asociado a esa línea recta que me corta la otra figura en un punto. Aquí hay algo también para que tengan en cuenta, que las rectas tangentes a la circunferencia son perpendiculares al radio en ese punto. Esto es muy interesante porque si recuerdan por la unidad, el tema pasado de línea recta, las rectas perpendiculares, el producto de sus pendientes es igual a -1. Pues posiblemente, creo que en el taller correspondiente a circunferencia hay un ejercicio relacionado con esto. Entonces tenemos que, para resolverlo, recordar este teorema, que el producto de las pendientes de dos líneas rectas perpendiculares da -1. Muy bien. Vamos a mirar la gráfica de la circunferencia con centro en 0,0 y radio R, contarles que la circunferencia es simétrica con respecto al eje X, pues la que está en el origen, es simétrica, o sea, contarles así de esta manera, me parte la circunferencia en dos partes, en dos figuras iguales, simétrica, con respecto al eje Y y con respecto al eje X. Recuerden que cuando estábamos graficando líneas rectas en el tema pasado, hablábamos de los interceptos. Acá también podemos hablar de interceptos, para tener en cuenta dónde hay puntos de corte con los ejes, porque como pasa por el origen, como el centro es el origen, entonces vamos a tener interceptos con los ejes. Yo tengo acá esta circunferencia, este es el eje Y, este es el eje X. Si esta circunferencia está haciendo esto, entonces vamos a observar que la circunferencia me está cortando el eje X en dos puntos, los interceptos, y me está cortando el eje Y también en dos puntos. Es decir, hay 4 interceptos, 2 con X y 2 con Y.
Si recuerdan, para hacer interceptos, los interceptos en los ejes es porque una de las componentes es 0. Por ejemplo, acá yo sé que la componente en Y es 0. Lo mismo acá. Yo sé que la componente en Y es 0. En Y, yo sé que la componente en X es 0. Y yo sé que acá la componente en X es 0. Vamos a mirar la otra pareja ordenada, ¿quién es? Entonces, para allá los interceptos con el eje Y, hacemos X igual a 0. ¿En dónde hacemos X igual a 0? Acá. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Que Y a la 2 es igual a radio a la 2. Como X es 0, pues se desaparece de ahí de la ecuación. Y si yo tengo que Y a la 2 es igual a R a la 2, vamos a sacar raíz cuadrada a ambos lados para ver cómo se comporta la Y. Cuando uno saca raíz cuadrada a ambos lados, es necesario colocar el más menos. Porque recuerden que un cuadrado de un número que tiene una raíz exacta, bueno, no necesariamente exacta, es producto de dos enteros, de dos números positivos o de dos números negativos. Por ejemplo, yo el 4 lo puedo obtener como 2 por 2, pero el 4 también lo puedo obtener como menos 2 por menos 2. Entonces, por eso la raíz de 4 es 2 o la raíz de 4 es menos 2. Aquí sucede lo mismo. Entonces, me va a quedar que Y es igual a R positivo o que Y es igual a R negativo. Entonces, ¿cuál es en el eje Y, dónde son los puntos de corte? En R positivo y en R negativo. Los interceptos con el eje Y van a tener como coordenadas 0, R y 0, menos R, ¿cierto? Ojo que R es un radio, y por ser un radio siempre es positivo, porque es una distancia. Entonces, esto como distancia, si yo cojo una regla, estoy midiendo su radio y me da positivo. Pero ya en su coordenada, en su posición, pues esto corresponde a un número negativo. ¿Sí? Un número negativo. Pero eso quiero que diferenciemos esas dos cosas. Una cosa es la posición del número acá como tal, que es negativa, y otra cosa es la distancia que hay del centro a ese punto, que es R y es positivo. Lo mismo sucede si yo hago el intercepto con el eje X. Para hacer el intercepto con el eje X, hago Y igual a 0. Entonces, en esta ecuación, en X al cuadrado más Y al cuadrado igual a radio al cuadrado, que es la ecuación de la circunferencia, con centro en el origen, si yo hago Y igual a 0, pues 0 al cuadrado me da 0, esto se desaparece, ¿y qué me queda? Que X al cuadrado es igual a radio al cuadrado. Vamos a hacer el mismo ejercicio que acabamos de hacer con la Y, es decir, sacamos raíz acá, ¿esto qué nos va a quedar? X igual a más menos R, por el más menos que tenemos que hacer cuando sacamos raíz a ambos lados. O sea, X igual a R o X igual a menos R. Esa es la pareja ordenada de estos otros interceptos. Entonces acá me va a quedar R,0 y por acá me va a quedar menos R,0. Estos 4 puntos, mis queridos estudiantes, son los interceptos, también se les llama los puntos notables y son necesarios conocerlos cuando vayamos a graficar una circunferencia. Entonces, una vez tenemos el radio, simplemente reemplazamos las R's acá en estos 4 puntos, los ubicamos en un plano cartesiano y procedemos a dibujar la circunferencia. Muy bien, creo que vamos a ver aquí en la otra diapositiva está eso. Si mírenlos acá, ya más organizados en este gráfico. Miren, 0, R, al B, a este punto pues lo llamaron B, R,0, B2, este es B1, menos R,0, y a este lo llamaron A2, 0, menos R, lo que acabamos de deducir. Ojo, siempre y cuando la circunferencia sea con centro en el origen. Entonces, si queremos hacer un ejercicio, vamos a hacer este sencillito, donde nos piden esos elementos. Bueno, miren acá este documento que lo encuentran en Moodle, se llama resumen de cónicas.
Son 4 páginas. Aquí está la circunferencia, acá está la parábola, acá está la elipse y acá está la hipérbola. La última está en blanco. Está resumido porque este tema tiene muchas definiciones y muchas fórmulas, entonces para que lo tengan a la mano. Este tiene que ser el documento que ustedes tengan como referente para el talleres, quizzes, el parcial, etc. En este momento en que estamos en la circunferencia, miren, con centro en el origen, ¿cierto? Circunferencia con centro en el origen. ¿Qué acabamos de concluir? X al cuadrado más Y al cuadrado igual a R al cuadrado. Y también hemos dicho que hay una cosita acá con mi batería. A ver si me dura un poquito más porque tengo un problema con el cargador hoy. Entonces, observen que los puntos, los interceptos que acabamos de hallar, A1, A2, B1, B2. ¿Listo? Enseguida nos vamos para este lado que es la circunferencia con centro diferente en el origen. Por el momento vamos a hacer ese ejemplo. Muy bien, entonces, ¿qué nos dice este ejemplo? Este nos dice lo siguiente. Encuentre la ecuación de la circunferencia con centro en el origen y que pasa por el punto 1,5. Entonces, siempre mi recomendación, así no se los pidan, esbocen el gráfico, porque entonces uno como que se va dando la idea de lo que tiene que hacer. Plano cartesiano, eje Y, eje X, y ubiquemos ese punto 1,5. Voy a poner por acá el 1, 2, 3, 4, 5. Entonces 1,5 está por acá. Este es el punto P de coordenadas 1,5. Tiene centro en el origen. Eso es muy importante en el enunciado. Tiene centro en el origen. Eso me va a permitir saber que puedo utilizar la ecuación X a la 2 más Y a la 2 sobre radio a la 2. Sé que este es el radio. También sabemos que este es el centro de coordenadas 0,0 del origen, ¿cierto? Y me están preguntando por la ecuación. ¿Y tiene centro en el origen? Bueno, entonces yo sé que X a la 2 más Y a la 2 igual a radio a la 2. Es la ecuación que me va a servir para darle solución a este ejercicio. ¿Qué pasa con esta ecuación? Con esta ecuación sucede que X y Y son las variables. Y ya hemos visto pues que las variables hacen parte de la ecuación, entonces no se reemplaza. Conclusión, la única incógnita es el radio. Basta con hallar el radio para darle solución al ejercicio. Acabamos de aprender ahorita, empezando la clase, que este radio no es otra cosa que la distancia que hay del centro a P. Y utilizamos la fórmula de distancia entre dos puntos. Se la voy a colocar por acá. La fórmula de distancia entre dos puntos es x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Si yo aplico esta fórmula para hallar la distancia desde C hasta P, estoy hallando el radio. Entonces no voy a decir D, sino que voy a decir radio. Raíz cuadrada de. ¿Quién es x2? ¿Quién es x1? Y2 y y1. Pues los nombramos, cualquiera. Vamos a decir que este es x1, este es y1, y vamos a decir que este es x2 y que este es y2. Procedemos a reemplazar. Entonces, x2, dijimos que x2 era el 1, menos x1, dijimos que era el 0, al cuadrado, más, ¿quién es y2? 5, ¿cierto? 5 menos el y1 dijimos que era, ver por acá el 0, ver que no es sino reemplazar. Y no se nos puede perder que estamos haciendo el radio. Entonces, listo, radio es igual a la raíz de. Por acá me da 1 al cuadrado, me da 1, más 5 al cuadrado me da 25. Luego, el radio es igual a la raíz de 25. 26, ¿cierto? 1 más 25 nos da 26. Ese es el radio.
Ah, lo necesito al cuadrado. Fácil, ¿no? Elevo al cuadrado, elevo al cuadrado. ¿Eso qué me va a dar? Que radio al cuadrado es igual a 26. Pero el ¿Cierto? radio al cuadrado no sería el diámetro. No, una cosa es radio al cuadrado y otra cosa es 2 radio. O sea, este es el radio y si tú haces, esto sería 2 radios y este sí es el diámetro. Pero el radio al cuadrado es elevar, multiplicarlo por sí mismo. Y no tiene nada que ver con el diámetro. Pero buena pregunta, ojo, no confundan 2R con R a la 2, son dos cosas muy diferentes, ¿cierto? Este sí es el diámetro, este no. Este es el elemento que hace parte acá del centro de la circunferencia. Permítame un segundito. Bueno, entonces, listo. Les había dicho que la única incógnita es el radio. Entonces procedemos, miren, x a la 2 más y a la 2 igual a 26. Y listo. Y terminó el ejercicio. Bueno, no me lo pide el ejercicio, pero donde lo pida y le encanta caer en los quizzes, que grafique. Si les dicen, haga la gráfica de esa circunferencia. Entonces recuerden que para hacer la gráfica tenemos estos 4 puntos o estas 4 interceptos o puntos notables. Entonces vamos a ver, ¿quién es A1? A verlo por acá, 0,R. Y como R, ¿cuánto fue que nos dio? R es raíz de 26, ¿cierto? Entonces sería 0, raíz de 26. Solo que la deducción que hicimos ahorita. ¿Quién es A2? 0, menos R. A2 es 0, menos R, entonces menos raíz de 26. ¿Quién es B1? B1 es menos R, 0. Es menos raíz de 26, 0. ¿Y quién es B2? B2 es R, 0. O sea, raíz de 26, 0. Y también conocemos el centro, que es el origen. Entonces, incluso así no se lo piden. Si ven que están con tiempo, hagan el gráfico porque eso nos ayuda también a mirar si está bien hecho, una especie de prueba, ¿cierto? Entonces acá rápidamente ubico esos cuatro interceptos. Yo ya sé que el centro es el origen, ¿cierto? Es más, tengo un punto, yo sé que pasa por 1,5. Eso es otro dato que puedo utilizar. ¿Sí o no? Si ustedes hacen en una calculadora, raíz de 26 es casi 5, da como 5,0 y algo. Entonces podemos medio aproximarlo a 5, pues como por cuestión de gráfico, porque da muy cercano al 5, da 5,01 me parece. Entonces simplemente, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Listo. Eje Y, eje X. Entonces, 0, raíz de 26. Como quedamos que esto es aproximadamente 5, entonces no vamos a manejarlo como raíz de 26, sino como 5, o como menos 5 en el caso de que sea negativo. Entonces, 0, raíz de 26, 0 en X, raíz de 26 en Y. Entonces, por acá está nuestro punto A1. 0, menos raíz de 26. Entonces, por acá está nuestro punto A2. Un poquitico ahí más arribita del 5. 0, raíz de 26. 0, menos raíz de 26. B1 menos raíz de 26,0. Es como por acá, ¿cierto? Aquí estaría B1 menos raíz de 26,0. Y B2 raíz de 26, un poquito cercano al 5, aquí estaría B2
raíz de 26,0. Ubiquemos este punto, 1,5. Voy a ponerlo de este lado. Este es A1. 0, raíz de 26. Y voy a ubicar el punto el punto P de coordenadas 1,5. Listo, cogemos un compás, ponemos la punta del compás acá en todo el centro del plano cartesiano, abrimos el compás de tal manera que todos estos puntos, pues aquí me va a quedar la verdad una circunferencia muy feita, lo estoy haciendo aquí a pulso, pero ustedes en una hoja milimetrada, utilizando regla, transportador y compás, pues les dar una circunferencia muy precisa. Y pues si me toca a pulso, porque aquí es imposible en esta pantalla utilizar un compás, ¿cierto? Entonces, me sirve de prueba. Ven que todos los puntos están dentro de esa circunferencia. Qué sé yo, si me hubiera equivocado, me hubiera dado por aquí un punto volado, pues por fuera de la circunferencia de todos estos. Uno dice, no, algo pasa con ese punto, no está en la circunferencia y procedemos a revisar qué pasó. También está resuelto por si lo quieren mirar. Vamos al segundo caso. Recuerden que les hablaba que la circunferencia la íbamos a ver en dos partes. Circunferencia con centro en el origen y con centro diferente al origen. De hecho, empezando la clase, en la primera diapositiva, también concluimos esto. Esta es la distancia entre dos puntos, pero ya con h y k diferente de 0. H y k no es el origen, como en este caso. Miren este gráfico. Observen que la circunferencia ya no está por acá en el origen, ¿cierto? La circunferencia está por acá en este primer cuadrante. Sin embargo, entonces en este dibujo en particular no hay interceptos. Miren que la circunferencia no está cortando ningún eje. Sin embargo, se establecen estos puntos como en los extremos de la circunferencia y se les llaman puntos notables. Su construcción es sencilla, simplemente deducir un poquitico. Por ejemplo, vamos a mirar este. Bueno, sabemos que desde acá hasta acá, esto es un radio, ¿cierto? Si las coordenadas del centro de esta circunferencia son HK, quiere decir que este punto es H, ¿cierto? Y también quiere decir que este punto es K, ¿sí o no? Entonces, este es el radio, voy a cambiarle de color, y hasta allá es K. Listo. Vamos a mirar cuáles son estas coordenadas de este punto. Entonces, las coordenadas de este punto son este puntico con este. Con este no tengo problema, este es K. Miren, en la coordenada en Y es K, mirenla por acá. ¿Qué pasa con la coordenada en X? La coordenada en X va a medir este pedacito. ¿Cuánto mide este pedacito? Pues sencillo. Si todo este mide H y este mide R, ¿cierto? Este es el radio, mírenlo. Este es el radio. Entonces, a H le quito R, o sea que este pedacito va a medir H menos R. Por eso miren las coordenadas en X. La coordenada en X es, o sea, este punto es H menos R como punto, que es esta distancia, ¿cierto? Entonces, observen las coordenadas en X y la coordenada en Y. Y de igual manera se hacen los otros tres. Miremos, por ejemplo, este de acá arriba. ¿Qué pasa con este de acá arriba? Entonces, otra vez, tenemos que esto es un radio, ¿cierto? Tenemos que este punto está acá, y como este es HK, entonces este es H, ¿cierto? Tenemos que este punto es K, porque es la coordenada en Y, K, entonces está acá. ¿Sí?
Entonces yo quiero saber las coordenadas de este punto. Es igual. Las coordenadas de este punto, ¿qué serán? Esta coordenada, que no sé cuál es, pero la puedo hallar. Yo sé que esto equivale a un radio, ¿cierto? Es esto mismo. Y yo sé que desde acá hasta acá, esto equivale a K. Entonces, ¿cuánto vale todo? K más el radio. Mírenlo por acá. ¿En dónde está? En el eje Y. La coordenada en Y. K más radio. ¿Y la coordenada en X quién es? H. Listo. Con ese mismo análisis, mis queridos estudiantes, podemos hacer exactamente lo mismo y este. Esos 4 puntos los podemos tener en nuestras formulitas. De hecho, mírenlo acá. En este resumen de cónicas. Están acá. Para que lo tengan a la mano porque es necesario para graficar. Entonces observen, miren dónde está 1, A2, B1 y B2. ¿Que quiénes son? Que son precisamente estos puntos notables que están en esos extremos de la circunferencia. Son muy útiles porque para graficar, ¿qué necesito conocer? ¿Cuánto vale H? ¿Cuánto vale K? ¿Y cuánto vale el radio? Con esos 3 datos, miren que todas las coordenadas tienen H, K y el radio. Pues con esos 3 datos los reemplazo y ¿qué voy a obtener? Las parejas ordenadas necesarias para graficar. Hagamos un ejemplo con circunferencia con centro diferente en el origen. Y lo graficamos. Este nos dice lo siguiente. Hallar los elementos principales de la circunferencia cuya ecuación está dada por 2x a la 2 más 2y a la 2 más 4x menos 16. Lo primero que tenemos que tener muy claro es si el ejercicio que me están diciendo es de una circunferencia con centro en el origen o con centro diferente en el origen. Mire que en el enunciado no me lo dice. Hallar los elementos principales de la circunferencia cuya ecuación está dada por. Es fácil concluir que esto es una ecuación con centro diferente al origen. Porque las ecuaciones con centro en el origen, la ecuación es sencilla. Tiene una x a la 2 y un y a la 2 y un radio. En cambio esta, claro, tiene el x a la 2, sí, tiene el y a la 2, pero miren por acá otra variable x, ¿cierto? Esta variable x, y se van a encontrar otros ejercicios que también puede tener una variable y lineales, son las que me permiten a mí concluir que esta ecuación es diferente al origen. Si solamente tuviera el x2 y el y2, sería una ecuación con centro en el origen. Por tener otra x acá, les reitero, también se pueden encontrar x y y, hace parte de una circunferencia cuyo centro no es el origen. Entonces, me están diciendo, halle los elementos principales, ya me están dando la ecuación, ¿cierto? Me están diciendo que la ecuación es 2x a la 2 más 2y a la 2 más 4x menos 16 igual a 0. Y me están diciendo que halle los elementos principales. Cuando me dicen que halle los elementos principales, ¿a qué se refiere? Que hallemos el centro, que hallemos el radio y que hallemos los puntos notables, A1, A2, B1 y B2. A eso se refiere con los elementos principales, puntos notables. Como yo sé que esta es una circunferencia cuyo centro no es el origen, entonces tiene esta forma. X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio cuadrado. Conclusión, tenemos que coger esta ecuación que me da el ejercicio y ponerla de esta forma. Es decir, tengo que factorizarla de tal manera que me llegue acá, que hay que aplicar un poquito de álgebra.
Profe, ¿usted por qué sabe que el centro no es concéntrica? Porque sabemos que este ejercicio es una circunferencia no concéntrica, sí, su centro diferente al origen, porque tiene una variable más, o sea, tiene la x. ¿Sí? Las circunferencias concéntricas en el origen solamente tienen la x al cuadrado y la y al cuadrado. Esta variable adicional me da a entender que esto es una circunferencia diferente al origen. Listo. Listo, profe. Entonces, miren, mis queridos estudiantes, aquí el reto es el ejercicio que me están dando, volverlo en esta forma, binomios al cuadrado. Un pequeño repasito, no sé si ya lo vieron en el curso de álgebra y trigonometría, si no, pues aquí lo repasamos. Es el siguiente. Observen que estos paréntesis, voy a hacerlo por acá con otras letras, bueno, con esas mismas. Este paréntesis, voy a traerme este paréntesis solito. En el álgebra esto es un binomio al cuadrado y se resuelve como el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿cierto? De aquí para allá estoy aplicando un producto notable, pero yo también me puedo devolver, que es lo que vamos a hacer en este ejercicio de circunferencia. Yo puedo pasar, esto es un trinomio cuadrado perfecto, esto es un trinomio. Y me puedo devolver, y si me devuelvo, es decir, si cojo el trinomio cuadrado perfecto y lo vuelvo como un binomio al cuadrado, lo que estoy haciendo es factorizando. ¿Listo? Entonces, de izquierda a derecha estoy desarrollando un producto notable, y de derecha a izquierda pues estoy factorizando. ¿Por qué les cuento esto? Porque, ¿qué tenemos que hacer con nuestro ejercicio? Tenemos que factorizarlo de tal manera que se nos vuelva un producto notable. ¿Yo cómo identifico que esto es un trinomio cuadrado perfecto? Para yo identificar que esto es un trinomio cuadrado perfecto, hacemos el siguiente ejercicio. Le sacamos raíz al primer término, raíz de x al cuadrado es x. Le sacamos raíz al último término, raíz de h al cuadrado es h. ¿Sí? Y decimos que si el doble producto de esta primera raíz, por esta segunda raíz, me da el término del medio. Si eso se cumple, podemos concluir que es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Y cómo factoriza? Cogemos esta raíz, en un paréntesis, este signo, y la otra raíz, lo cerramos en un paréntesis y lo elevamos al cuadrado. ¿Sí ven cómo llegamos a esto? Entonces, lo que vamos a tener en este ejercicio de circunferencia precisamente es un binomio al cuadrado, un trinomio cuadrado. Si no lo tenemos, nos toca completarlo para poder llegar a estos binomios al cuadrado. Por eso este repasito. Entonces me voy a pasar. Mis queridos estudiantes, si se me desconecta, como les contaba ahorita, tengo un problema con mi cargador del portátil. Si se me desconecta, me dan un momentico que puedo continuar la clase desde el celular, que está que se me desconecta. No se me vayan a asustar porque de pronto me pierdo unos minutos. Bueno, entonces tenemos lo siguiente, voy a retomarla, 2x a la 2 más, voy a retomar el ejercicio, 2y a la 2 más 4x menos 16 igual a 0, más 4x menos 16 igual a 0. Listo, misión, completar polinomios cuadrados perfectos para poder llegar a esta forma. Entonces lo primero que hacemos es agrupar las x y agrupar las y. Entonces agrupo las x. Bueno, antes de eso, denle una miradita al ejercicio. Si el ejercicio se le puede sacar un factor común numérico para simplificarlo, háganlo, porque eso nos permite también simplificar el ejercicio. De hecho, la ecuación de la circunferencia, miren que la x y la y no tienen, pues los coeficientes son 1. ¿Cierto que aquí hay un factor común numérico? ¿Cuál sería? El 2. El 2. El 2 dividido 2, 1. 1. X al 2 cuadrado. 2, y al cuadrado, ¿cierto? 2. 4 dividido 2, 4 dividido 2 me da 2x, y 16 dividido 2 me da 8. ¿Cierto que este 2 lo puedo eliminar? Lo paso al otro lado a dividir, y ya no lo necesito. Entonces la ecuación, mire que la logré simplificar, y nos va a quedar más fácil. ¿Cómo así que elimino ese 2? Claro, pues este 2 que está multiplicando lo paso a dividir,
Y 0 dividido 2, pues me da 0, ¿cierto? Listo. Entonces el primer paso para solucionar este ejercicio es agrupar las x. Entonces, x a la 2 más 2x. Y agrupar las y. Más y a la 2. Ah, es que no hay más y. Entonces, por el momento dejémosla así. Enseguida les cuento qué hacemos con la y porque no está así, está solita. Y en los términos independientes los pasamos para el otro lado. Porque aquí lo que estamos construyendo es el radio. Listo. Tenemos dos términos. Y recuerden que el trinomio cuadrado perfecto tiene 3. AX2 más B más 2 veces BX. Utilicemos el que usamos ahorita. El trinomio como nos dio ahorita. X a la 2 menos 2XH. X a la 2 menos 2XH más H a la 2. Entonces observen que tenemos el primero, listo. Tenemos el doble producto del primero por el segundo, véalo por acá. ¿Qué me está haciendo falta? El tercero tiene raíz cuadrada, exacto. Pues, ¿cómo lo hacemos? Hay muchas formas de hacerlo, yo les voy a contar una. Un truquito es el siguiente, cogemos este coeficiente. Pregunta. Sí, señor. Me perdí un poquito. ¿Esa fórmula es para hallar qué? Esta que escribí aquí a un ladito. No. O sea, ese proceso es para hallar qué. Lo que voy a hacer es porque yo necesito un trinomio cuadrado perfecto acá. Acá necesito un trinomio cuadrado perfecto. ¿Por qué lo necesito? Porque la fórmula de la circunferencia tiene un binomio al cuadrado, que si lo desarrollo es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces, lo que necesito acá es tener un trinomio cuadrado perfecto para ahorita poder hacer algo aquí con el cuadrado, ¿cierto? Y darle la fórmula de la ecuación de la circunferencia. ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces, por eso lo agrupé, miren. Lo tengo agrupado y me hace falta el tercer término, porque es un trinomio, y tengo dos. ¿Cómo completo el tercero? Entonces, una estrategia es esta. Cojo este coeficiente, lo divido entre 2, y su resultado lo elevo al cuadrado. Entonces, 2 dividido 2 me da 1, y 1 al cuadrado me da 1. Este número es el que le voy a agregar al trinomio. Pero para no descompletar la igualdad, porque yo no puedo ir agregando números de un lado, entonces también se lo agrego al otro lado. Y si se lo agrego a los dos lados, la igualdad se sigue conservando, ¿cierto? La explicación de por qué divido por 2 es ¿cuál? Pues porque miren que cuando yo verifico si esto es un trinomio cuadrado perfecto, ¿qué digo? Si el doble producto de este por este me da el del medio, ¿cierto? Entonces, como me estoy devolviendo, aquí estoy multiplicando por 2, por eso divido por 2 acá. Y el término que me falta está elevado al cuadrado, por eso lo elevo al cuadrado acá. Entonces, ¿cómo me quedaría? Esto me va a quedar x al cuadrado más 2x más 1, que fue el resultado que me dio acá. Cierro. Bueno, por aquí tengo esta y al cuadrado. Si estuviera la otra y, estuviera haciendo el mismo procedimiento acá. Pero como no está, la voy a dejar quietecita. Igual a 8. Y como acá agregué 1, por acá también lo agrego. Listo. Yo ya sé que esto es un trinomio cuadrado perfecto. Si quieren, gástense unos segunditos y verifíquenlo, porque eso pues nos ayuda a validar que vamos trabajando bien. Entonces, le saco raíz a este y me da x, le saco raíz a este y me da 1, y verifico que el doble producto de esta por esta me da el término del medio, sí, ¿cierto? 2 por x por 1, 2x. Conclusión, es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo factoriza? Cogemos esta raíz, este signo, esta otra raíz y lo elevamos al cuadrado. ¿Se dan cuenta, mis queridos estudiantes, que ya tenemos por aquí el primer pedacito de la fórmula de la circunferencia? Ya casi vamos llegando. Entonces, esto lo acabo de factorizar. Este es y a la 2. Voy a escribirlo y por acá 8 más 1 me da 9. Muy bien. Voy a pasar para acá. ¿Qué tenemos? X más 1 al cuadrado más y al cuadrado igual a 9.
Y voy a copiarles acá debajo la fórmula de la circunferencia, como es que era, x menos h al cuadrado, ¿cierto? X menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual a radio al cuadrado. Mire que ya se va apareciendo mucho. ¿Qué nos está haciendo falta? Que esta y, entonces voy a escribir otra vez acá abajo el ejercicio. Entonces necesito que esta y también esté en un paréntesis elevado al cuadrado, pues le agregamos un 0. Cuando le suceda esto, pues le ponen un 0. Y más 0 es y, ¿cierto? Al cuadrado igual a radio al cuadrado. Ahora sí las puedo comparar. Observen que ya tienen la misma forma, ¿cierto? Entonces es muy fácil, ya puedo decir quién es h, puedo decir quién es k, y esto me dio un número acá, ¿cierto? Esto es un 9. Y puedo decir que este es el radio. Entonces, h menos h es igual a 1, ¿cierto? Luego h es igual a menos 1, porque multiplicamos por menos a ambos lados. Ya tengo h. Menos k es igual a 0. Bueno, pues menos k es igual a 0, porque el 0 no tiene signo, entonces k es igual a 0. Y el radio al cuadrado es igual a 9. Si quieren saber el valor del radio, pues vamos a decir que r es igual a 9. Entonces, ¿qué era lo que nos estaban preguntando? Los puntos notables, centro, radio y puntos notables. Listo. ¿Cómo es el centro? El centro de la circunferencia es HK. Luego el centro es menos 1, y K nos dio 0. El radio es 9. Vamos a ver si la batería me da para terminar lo que está que se me desconecta. Vamos con los puntos notables. A1, mírenlo por acá. H, K más R. Entonces, A1 es H, K más R. Todo lo conocemos. Es como nos queda 1. H que nos dio menos 1, K más R. Entonces, 0 más, que es K, y R nos dio 9. No, perdón. Ustedes como no me corrigen acá. ¿Cuál es la raíz de 9? 9 es 3, ¿cierto? Ojo con eso. Recuerden que esto da más menos, pero yo el menos 3 no lo puedo contemplar porque estamos hablando de una distancia. Entonces 0 más 3. Luego a 1 nos va a quedar menos 1, y 0 más 3 nos da 3. Ya tenemos a 1. Vamos para A2. Resulta que A2 es H, K menos R. A2 es H, K menos R. Luego A2 es igual a, entonces H nos dio menos 1, K nos dio 0 y R nos dio 3. 0 menos 3, luego A2 es menos 1, y 0 menos 3 me da menos 3. Vamos con el otro punto notable que es B1. B1 es H menos R, K. H menos R, K. Luego B1 va a ser igual a ¿qué? H menos R. Entonces H nos dio menos 1 y R nos dio 3. Entonces menos 1, H menos R, menos 3. Y K, recuerden que K nos dio 0. Luego P1 va a ser igual a menos 4,0. Y por último B2 va a ser igual a H más R, K. H más R, K. Luego B2 va a ser igual. H más R es menos 1 más 3. H que vale menos 1 más 3 que vale R, K. Ya sabemos que K es igual a 0. Luego B2 es igual a menos 1 más 3 nos da 2, 0. Entonces miren mis queridos estudiantes, bueno, lo logré terminar menos mal. A2, B1, B2, no las respuestas. B2, A2, B1 y aquí en el anterior está A1, ¿cierto? Y A1. Hacerlo en el plano cartesiano,
Vamos a ver hasta dónde me da. Hay que hacerlo en el plano cartesiano. Este sí que nos permite hacer la prueba porque mire que nos tocó jugar con muchas operaciones que requerían buen manejo de signos. Entonces, si ubicamos estos puntos y todos tienen que estar, todos me tienen que formar una circunferencia. Si alguno queda por ahí volado, entonces eso me sirve a mí como punto de partida para revisar dónde me equivoqué. Recuerden que les he contado que le damos una miradita a las coordenadas para saber cómo dividimos los ejes. Las coordenadas están como más o menos parecidas. Entonces, por acá, 1, 2, 3, 4, 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, 1, 2, 3, 4, menos negativo, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5 por acá. Entonces empecemos. A1 es menos 1, 3. Menos 1, 3. Por acá está 1. A2 es menos 1, menos 3. Menos 1, menos 3. Por acá está A2. B1 nos dio menos 4,0. 0 en Y. B1. Y B2 nos dio 2,0. 2 en X, 0 en Y. El centro de la circunferencia, ¿cuánto nos dio? Menos 1,0. Entonces, menos 1 en X, 0 en Y. Y listo. Cogemos un compás, ponemos la punta del compás acá en el centro y trazamos nuestra circunferencia. Miren lo interesante que es hacer el gráfico. Puede que alguno de estos puntos me haya tragado un signo, haya hecho una operación a la carrera y me haya quedado mal. Entonces por acá me haya quedado el B2. Entonces yo digo, no, sigo problemas. Ese B2 no tiene por qué estar por ahí, porque pues, si voy a trazar la circunferencia por ahí, pues eso me va a quedar así, algo como por allá. No puede ser. Miren cómo los puntos todos me coincidieron, ¿cierto? Todos me coincidieron. Y el centro. Esa sería la respuesta del ejercicio, mis queridos estudiantes. Entonces, me voy a conectar desde el celular para que miremos la parábola, que tiene muchos elementos en comunes con la circunferencia y podamos también utilizar estas fórmulas resumidas que les tengo acá en Moodle. Entonces, para que la tengan ahí a la mano. Listo. Nos vemos en 3 minuticos. Permítanme, yo vuelvo y me conecto desde mi celular. Bueno. ¿Me escuchan? Sí, profesor, escucha bien. Sí, Sí, sí. señor. Permítanme un segundito. Yo les comparto la pantalla desde acá. Voy a abrir la presentación de la elipse. Un segundito. Estamos en la elipse, de la hipérbole, de la parábola. Acabamos de ver la circunferencia. Vamos a ver la de la parábola. Entonces,
Mm. ¿Me cuentan, por favor, si están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, profe, ahí se le ve. Sí, señor. Ok. Bueno, estoy desde el celular, entonces ya es un poquito más. Bueno, ¿verdad? Aquí también puedo escribir. Vamos a ver las definiciones de la parábola. Entonces, la parábola, como otra de las cónicas, le vamos a dar su mirada analítica. Observen que la parábola pues, tiene unos elementos que estos sí ya no son como tan comunes en nuestra cotidianidad, pero igual vamos a conocerlos porque hacen parte de su parte analítica. ¿Qué tenemos en una parábola? Tenemos un foco, tenemos un eje, un lado recto, un vértice y una directriz. Observen que la distancia que hay del foco, el vértice es este puntico que está equidistante de este punto que llamamos foco y de esta línea recta que llamamos directriz. ¿Sí? Si de pronto dejan de ver la pantalla, me contan. Foco y directriz. Entonces, esta distancia es equidistante. Aquí hay unas coordenadas que se utiliza la letra P en la mayoría de los textos para este punto en Y. Bueno, si es el punto en Y, entonces sería 0,P. ¿Quién es P? P es la distancia que hay desde este foco al vértice. Luego, P es la distancia que hay desde este vértice a la directriz. ¿Cierto? Si estamos hablando de un plano cartesiano y el vértice, aquí también vamos a tener dos situaciones. Parábola con vértice en el origen y parábola con vértice diferente al origen. Igual que la circunferencia, vamos a empezar a ver la parábola con vértice en el origen. Entonces, si este es el origen, entonces esto es 0,0. ¿Y qué va a pasar? Esta distancia, entonces, está por debajo del eje X. Podemos decir, entonces, que esta directriz tiene como ecuación, pues, y igual a menos P. ¿Cierto? Porque entonces, como está por debajo del eje X, P es una distancia y es positiva, lo mismo que pasaba con el radio ahorita. Pero este punto como coordenada es menos P. Por eso la ecuación de esa directriz es menos P. ¿Listo? También yo me salgo de acá. Muy bien. ¿Cuál es la definición de parábola? Entonces, la definición de parábola es la siguiente. Llamamos parábola al conjunto de puntos del plano tales que su distancia a una recta fija llamada directriz es igual a su distancia a un punto dado exterior a la directriz llamado foco. La recta que pasa por el foco y es perpendicular a la directriz R se denomina eje focal de la parábola. El punto en el cual el eje focal corta la parábola se llama vértice de la parábola. Observemos que por la definición de parábola, el vértice es el punto medio del segmento sobre el eje focal que une el foco con la directriz. Me voy a devolver, o creo que aquí también está dibujada, así mejor acá. Entonces, aquí hay unos elementos que vamos a tener en cuenta para poder construir la ecuación de la parábola. El eje focal, según lo que nos acaba de decir el enunciado de ahorita, el eje focal va a ser esta línea punteadita que pasa por el foco. Es muy importante el concepto de eje focal porque cuando estemos haciendo un ejercicio nos pueden decir el eje focal es el eje Y, el eje focal es el eje X, o es paralelo al eje X o es paralelo al eje Y. Y eso nos va a dar una idea
de si la parábola se abre hacia arriba, si la parábola se abre hacia abajo, si abre hacia la izquierda, se abre hacia la derecha. Entonces, aquí también hay dos escenarios como la circunferencia, les decía. Acá, ¿qué va a pasar acá? Que podemos tener parábolas cuyo eje focal sea el eje Y, entonces se abren hacia arriba o hacia abajo. Pero también podemos tener parábolas cuyo eje focal es el eje X, entonces se abren hacia la derecha o se abren hacia la izquierda, ¿cierto? Cuando eso sucede, las ecuaciones van a cambiar. Entonces, por eso la importancia de ese enunciado del eje focal, ¿sí? Entonces, los dos escenarios también se van a dividir a su vez en otros dos escenarios. Entonces, el A va a ser parábola cuyo eje focal sea el eje Y, y va a pasar dos cosas, que la parábola se abra hacia arriba o que la parábola se abra hacia abajo. Ambas cosas pueden suceder. Entonces, vamos a empezar con el escenario cuyo eje focal es el eje Y. ¿Qué puede pasar? Que se abra hacia arriba o se abra hacia abajo. Ahora nos planteamos el problema de escribir una ecuación que caracterice los puntos de una parábola dada. Para tal efecto, consideraremos el sistema de coordenadas cartesianas X y en el plano. Por simplicidad, nos limitaremos por ahora en el caso que el vértice de la parábola sea el origen y su eje focal sea el eje X o el eje Y. Entonces miren acá las dos opciones. A, si el eje focal es el eje Y el foco está ubicado en el punto de la forma 0, P, con P mayor que 0 o P menor que 0. O el B, que el eje focal sea el eje X, lo mismo. Entonces miren cómo cambia las coordenadas del foco. Y aquí también vamos a contemplar que esa P sea positiva o sea negativa. Entonces vamos a empezar con la A. Con la A, con la opción A, ¿qué va a pasar? Si el eje focal es el eje Y el foco está ubicado en el punto de la forma 0, P, con P mayor que 0, P menor que 0. Miren en el gráfico que están las dos opciones. A la izquierda está la parábola cuyo eje focal es el eje Y P es mayor que 0. Y a la izquierda tenemos, a la derecha, perdón, de nuevo, el eje focal es el eje Y, pero P es negativo, entonces por eso la parábola se abre hacia abajo. Entonces, en esta P es positivo o mayor que 0, y en esta P es negativo o menor que 0. La ecuación de la parábola para ambas situaciones es la misma. Ya vamos a deducirla. ¿En qué va a variar? En el signo de P. Entonces, ecuación de la parábola cuyo eje focal es el eje Y. Vamos a construirla. ¿Cómo me doy cuenta que la parábola se abre hacia arriba o se abre hacia abajo? Solamente examinando el signo de P. Eso es lo que vamos a hacer acá en la siguiente diapositiva. En el caso en este caso la ecuación de la directriz está dada por la Y igual a menos P, pues es el vértice 0,0 equidista del foco y de la directriz. Si tomamos un punto P igual a XY en la parábola, por definición de la parábola, la distancia entre XY y ese punto 0P es igual a la distancia entre XY y esa misma recta Y igual a menos P. Además, notemos que la distancia de XY a la recta Y igual a menos P es igual a la distancia entre XY y X menos P. Les traduzco esto que les acabo de leer. También yo, para poder rayar. ¿Qué está pasando? Tenemos la parábola y un punto cualquiera que es este, ¿cierto? Por definición de parábola, que la leíamos ahorita en la primera diapositiva, la parábola se caracteriza porque un punto cualquiera que esté en ella equidista de el foco, es el foco, y de la directriz, o sea, la distancia del punto a la directriz. Recuerdan que en la clase pasada hablábamos que la distancia de un punto a una recta es una
una distancia perpendicular, ¿cierto? Entonces, por eso la distancia más cortica. Entonces, aquí vamos a aplicar la ecuación de la distancia entre dos puntos dos veces. Yo necesito saber cuánto vale esta distancia y necesito saber cuánto vale esta distancia, ¿cierto? Para hallar la fórmula de distancia entre dos puntos, entre ambas, ¿qué voy a utilizar? Muchísimas gracias por ponerme la vuelta hasta mañana. Voy a utilizar, ¿me apagan el micrófono, por favor? Voy a utilizar esta coordenada como x1, y1, y voy a utilizar esta coordenada como x2, y2, ¿cierto? ¿Ustedes están viendo que estoy rayando o solamente me está rayando a mí? ¿Sí está rayando la pantalla? Sí, señor. Sí, profe. Sí, ya. Ok, de pronto es que como estoy usando el lapicito de celular, pensé que solamente me estaba rayando a mí. Entonces, miren que la fórmula de distancia entre dos puntos me va a servir para hallar la ecuación de la parábola. Voy a utilizar para hallar esta distancia y voy a utilizar para utilizar esta distancia. ¿Listo? Entonces les voy a mostrar ya acá en la otra partecita. Es esta. Que precisamente estamos haciendo esa igualdad de las dos distancias que les mostraba ahorita, ¿cierto? Miren, de este lado tenemos distancia entre dos puntos. Dalo acá. x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. ¿Se dan cuenta la utilidad de esta ecuación de distancia entre dos puntos? Acá hemos reemplazado, pues lo tengo en el dibujo que les mostraba ahorita, hemos reemplazado los valores de cada una de las coordenadas y acá otra vez, aquí volvimos y aplicamos la fórmula de distancia entre dos puntos, pero para la otra parte, ¿cierto? Pues miren acá, simplemente estamos reemplazando esos valores y lo que se sigue de acá en adelante es un poquito de álgebra y de aritmética. Les voy a mostrar acá rápidamente el procedimiento. X menos 0, pues obviamente x menos 0 me da x al cuadrado. Observen que y menos p al cuadrado se vuelve a escribir. Vámonos para la otra raíz. Al reemplazar los valores de las parejas ordenadas del otro lado de la parábola, acá nos dio una x menos x, porque son los puntos que están en la directriz y en la parábola. Esto se anula. ¿Cuánto da x menos x? 0, 0 al cuadrado, 0, esto se desaparece. Y por acá nos da multiplicación de signos, menos por menos me da más, entonces ¿qué me va a quedar? Y más p al cuadrado. Entonces esta raíz me quedó así, y más p al cuadrado. Listo. Observen, mis queridos estudiantes, que yo necesito cancelar estas raíces. Cuando estamos despejando una ecuación que tenga raíces, esas ecuaciones con radicales para poder obtener una ecuación final, es estratégico eliminar las raíces. ¿Cómo se pueden eliminar unas raíces? Podemos elevar al cuadrado a ambos lados. Si yo elevo al cuadrado a ambos lados, que eso lo puedo hacer en una raíz, ¿qué me va a quedar? Entonces me queda la cantidad subradical, mírenla por acá, la cantidad subradical elevado al cuadrado. Yo aquí pude haber cancelado el cuadrado con la raíz, también lo pude haber hecho, ¿cierto? Y después elevar al cuadrado, sería lo mismo. La limpié un poquitico. Entonces, ¿qué se sigue de acá? Entonces observen este x al cuadrado, mírenlo por acá. Esto es un producto notable, ¿no? Que repasábamos ahorita. Un binomio al cuadrado. ¿Cómo se resuelve? El primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Esa es la solución de este binomio al cuadrado. Y acá también hacemos un binomio al cuadrado. El primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Estamos aplicando productos notables. ¿Qué va a pasar ya para terminar la ecuación de la parábola? Unimos o simplificamos términos semejantes. Si yo tengo en una igualdad un término e igual en el otro lado la igualdad con el mismo signo, se anulan, ¿cierto? Por ejemplo, miren que esta y2 y esta y2 están a ambos lados de la igualdad y tienen igual signo. Yo podría hacer el paso, pero pues no hay necesidad, porque es un poquito de lógica.
que yo paso este Y2 para allá, me pasa con signo contrario, entonces se restan y se anulan. Por eso la Y se anula y ya no está en la ecuación final. ¿Qué otra podemos anular? Miren el P a la 2, el P a la 2, ¿cierto? Ambos están positivos, entonces se anulan. Pero ¿qué pasa con el menos 2PY y con el más 2PY? Estos no se anulan, ¿cierto? Porque tienen signos diferentes. Entonces, por ejemplo, si me llevo este para allá, está negativo, pasa a positivo, y en vez de anularse se suma. Entonces 2PY más 2PY nos da 4PY. Listo, entonces, ¿qué me queda de todo esto? Me va a quedar, una vez anulado, cancelado los términos semejantes, voy a hacerlo aquí otra vez, este se ve con este se ve con este, y estos dos los sumamos, entonces, ¿qué me queda? X al cuadrado igual a 4PY. En las diferentes referencias bibliográficas de este tema, ustedes se pueden encontrar que esta es la ecuación de la parábola, y se la encuentran así, eso es válido, ¿cierto? Acá en nuestra presentación vamos a despejar esa Y. Al despejar esa Y, ¿qué nos va a quedar? Pasamos el 4P a dividir. ¿Por qué optamos por despejar la Y? Es interesante tener la ecuación de la parábola con la Y despejada por la posición de la P. Recuerden que P es la distancia del vértice al foco, y porque también nos permite en una lectura de la ecuación, miren que la que está al cuadrado es la X, en una lectura de la ecuación decir, así no me lo diga el enunciado, podemos concluir que una ecuación de la parábola donde la X está al cuadrado, podemos decir que el eje focal es el eje Y. Esos son tipsitos que ustedes pueden tener ahí en cuenta. Ecuación de la parábola. Ustedes miran, ¿quién está al cuadrado? ¿La X o la Y? Porque no pueden estar las dos al cuadrado. Si las dos están al cuadrado, estamos hablando de una circunferencia. Entonces, un tips para que tengan en cuenta. Ecuación de una parábola. ¿Quién está al cuadrado? La X. Entonces el eje focal es el eje Y. La otra pregunta que nos hacemos es con el signo de P. Ah, P es positivo. Entonces es una parábola que se abre hacia arriba. P es negativo, entonces es una parábola de P. Sí, señor. Sí, espérate. P es la distancia que hay entre el vértice y el foco, o el vértice y la directriz. Yo la hago por acá pequeñita. Por acá tengo una parábola. Vamos a hacerla por acá. Acá está el foco y por acá está la directriz. Entonces, la distancia que hay, y este es el vértice, la distancia que hay del vértice al foco es P, o la distancia que hay del vértice a la directriz es P, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes tengan una ecuación donde la X esté al cuadrado y la X al cuadrado, estamos hablando de esta parábola. Solamente nos tocaría definir si se abre hacia arriba o se abre hacia abajo. Y eso depende de quién, del signo de P. Si P está positivo, se abre hacia arriba, y si P está negativo, se abre hacia abajo. Nos podemos encontrar, ya vamos terminando esta parte, nos podemos encontrar la siguiente ecuación. Miren, ¿qué sucedería? Que también está en la diapositiva siguiente, pero la quiero mostrar acá para que la comparen, si la ecuación es así. X igual a 1 sobre 4P y al cuadrado. Tienden a confundirse, ¿cierto? Tenemos que ser muy observadores. En esta que acabo de hacer aquí a la derecha, observen que la que está al cuadrado es la Y. Entonces eso me permite concluir que el eje focal ya no es X, sino que es Y. Entonces esta parábola va a tener un gráfico así como este. Se va a abrir a la derecha, otra vez el foco va a estar por acá, o también se puede abrir a la izquierda. ¿De qué depende? Del signo de P. Entonces, como conclusión, mis queridos estudiantes, para que tengan en cuenta, una parábola nos va a dar mucha información cuál de las dos variables es la que esté al cuadrado. Con la variable al cuadrado, yo ya sé cuál es el eje focal. Y con el signo de P, ya sé hacia dónde se abre.
Bueno, ya vamos terminando. Quiero mostrarles por acá esta cosita. Bueno, aquí también necesitamos unos valores o unas coordenadas adicionales para poder graficarla. Y ahorita en el inicio de la presentación, de pronto no hice mucho énfasis en él, pero hablábamos del lado recto. ¿Qué es el lado recto? Si yo tengo por acá una parábola y acá tengo el foco, hay una línea que yo puedo trazar por acá, paralela a la directriz y que pase por el foco, ¿cierto? Estos punticos se les llama, a esto se le llama, a esta línea que pasa por el foco y corta la parábola en estos puntos se le llama el lado recto y tiene sus coordenadas, ¿cierto? Entonces, las coordenadas del lado recto, en este caso, de la parábola que se abre hacia arriba o hacia abajo, son menos 2p, mirenla por acá, menos 2pp y 2pp. En el resumen de fórmulas, si lo tienen por ahí a la mano, que yo aquí no lo tengo ya a la mano, en el resumen de fórmulas, miren en la segunda página de donde está la parábola, que aparecen las coordenadas del lado recto para una parábola cuyo eje focal es el eje Y. ¿Qué pasa si si el eje focal es el eje X? Estas coordenadas del lado recto se invierten. Ya sería P menos 2P y P2P. Todo eso está en el resumen de fórmulas, que la verdad, este tema tiene muchísimas fórmulas y es importante tenerlas ahí resumidas para poder aplicarlas más fácil. Ya esto se lo había contado. Si P es positivo se abre hacia arriba, si P es negativo se abre hacia abajo. Y me les adelanté ahorita, ¿cierto? Pero esta es la conclusión del punto B. Todo lo que acabamos de hacer es la parábola cuyo eje focal es el eje Y y se puede abrir hacia arriba o hacia abajo. Y ahora vamos a mirar la parábola cuyo eje focal es el eje X, se puede abrir a la derecha o a la izquierda y miren la fórmula. Recuerden que se las escribí ahorita a un ladito. ¿Quién es la que está elevada al cuadrado en este caso? La Y. Entonces, si la Y es la que está elevada al cuadrado, ya voy a decir que el eje focal es el eje X y la parábola va a ser así como esta. Se va a abrir a la derecha o se va a abrir a la izquierda. Listo. Entonces ya la próxima clase, si Dios quiere, el martes, hacemos ejercicios de los que tenemos acá o del taller. Yo quiero contarles que según el cronograma de la universidad y nuestro pacto pedagógico, tenemos para el próximo jueves el quiz número 2. El quiz número 2, ¿qué temas vamos a evaluar? Vamos a evaluar línea recta, circunferencia y parábola. Estos 3 temas. ¿Listo? Y a la semana siguiente, si no estoy mal, cae 7 de septiembre, es el parcial. Esa fecha es programada por la facultad, eso pues es inamovible. De todas maneras, revisen bien el pacto pedagógico, que ahí está el cronograma. Y este Pero segundo... para sí, el quiz señor. va a ser línea recta y parábola, ¿y qué? Y circunferencia. Listo. ¿Qué me van a preguntar por ahí? ¿Aló? No, profe, era lo mismo. Ah, Ya, ok. Entonces, mis queridos estudiantes, miren, tenemos el taller de línea recta que quedamos que era para mañana, ya estaba muy avanzado, y el de circunferencia y parábola lo podemos dejar para dentro de 8 días. Les cuento que el de circunferencia tiene 4 puntos y el de parábola tiene también 4 puntos, son talleres muy corticos. También recuerden que en la plataforma de Moodle les puse talleres de circunferencia, parábola, elipse, hipérbola, y como 20, 30. Esos no son para presentar, esos son para que el que quiera, desee y le quede tiempo, practique. La verdad que estos temas son de mucha práctica. Entonces, me presentan el taller, que son esos punticos que tienen ahí en Moodle, y ya los que deseen practicar más en la plataforma encuentran talleres adicionales. Por el momento, céntrese en el parábola y en circunferencia. El martes, si Dios quiere, dedicamos la clase completica para que hagamos ejercicios, vamos a dedicar toda la clase a hacer ejercicios de circunferencia y de
parábola. Podemos incluso hacer algunos del taller. Bueno, Profe, el compañero Joe Anderson, ¿cuándo podemos revisar las notas del taller de la unidad número 1? de Moodle. Sí, que No hay nos pasaron de grupo. Sí, yo recuerdo el caso de ustedes dos. Vamos a llegar a un acuerdo con ustedes dos. Ustedes tienen esos talleres ahí, me imagino que en su computador. Sí, señor. Sí, señor, en los cuadernos, sí. Démosle solución a eso, muchachos, porque eso desde la universidad está como demorado. Entonces les voy a pedir el favor, ustedes dos, pues, que tienen el caso particular de que fueron cambiados de grupo, envíenme en esos talleres a mi correo y yo ya me encargo de subirle las notas manual, porque Moodle me las califica automáticamente, pues me deja las notas automáticamente. Pero para solucionar a ustedes dos, mándemelo al correo y yo ya me encargo de subírselos a la plataforma. ¿Listo? Profe, todo lo que fue el glosario y el quiz virtual, todo eso, entonces, ¿qué? Bueno, y les propongo para ustedes, entonces, yo les habilito la plataforma para ustedes dos para que me presenten el quiz virtual y el glosario. ¿Listo? Ahorita me escribes por el para que no se me vaya a olvidar. Pero ya lo habíamos presentado, toca volverlo a presentar. Si lo presentaban en la mañana, es que no me han hecho el traslado de ustedes para completo con la nota. No, sabe que algo que sí me falta por verificar. Por eso entonces lo del quiz virtual y el glosario. Mañana me vuelves a preguntar así sea por WhatsApp, porque me voy a fijar si la nota, si ustedes todavía están ahí en la mañana o si la nota me la guardó, que esa parte sí no la sé. Si la nota me la guardó de una, si no, si les toca volverlo a presentar. Listo, hágale de una. Gracias, profe. Listo, entonces mañana me preguntan por Listo, WhatsApp. Profe, hágale. Listo. Bueno, mis queridos estudiantes, la asistencia la voy a descargar de Team porque aquí no, en el celular no tengo forma de llamar asistencia. Muchas gracias por el tiempo, por la buena disponibilidad. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes y súper conectados si tienen alguna duda. Dios me los bendiga, cuídense mucho y que tengan una feliz noche. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego.